Bien, pues vamos llegando ya casi al final, como diría Chema, y tenemos una mesa muy importante para todos nosotros, y es conocer un poquito historias de vida, historias que nos van a motivar, historias que nos van a enseñar. He tenido la oportunidad de compartir la comida con ellas y conocerlas un poquito más, pero hoy vamos a través de su visión poder conocer lo que significa vivir con una enfermedad rara de la piel. Hablaba en mi intervención esta mañana que de esas 6.528 enfermedades raras que tenemos identificadas, 800 de ellas representan a las enfermedades raras de la piel. Y hoy, pues a través de Pamela, de Juana Mari, de María José y de Fide, vamos a tener la oportunidad de conocer 4 de estas enfermedades raras de la piel. Y bueno, pues para que las podamos conocer un poquito más y que nos descubran en qué consiste su enfermedad, pues voy a empezar por Pamela, que la tengo a mi derecha, y ella nos va a hablar un poco qué significa convivir con una enfermedad rara, Pachyonychia congénita. A veces, cuando tenemos que enfrentarnos a estos nombres, uno los escucha por primera vez. Yo siempre he dicho que cuando escuché el diagnóstico de mi hija, la vida me cambió en un instante, es decir, porque esas palabras nunca formaban parte de mi vocabulario, es decir, nunca en mi vida las había escuchado antes. Y yo creo que a Pamela le pasó exactamente igual que a mí, ¿no? Así que, Pamela, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por invitarme. Estoy súper ilusionada de estar aquí. Gracias, Chema, Ángela. Y nada, os voy a contar primero un poquito en qué consiste la enfermedad, porque muchos efectivamente no sabéis. Es una enfermedad rara. Mi mutación es espontánea, ¿vale? No ha sido heredada, perdón. Y nada, los síntomas principales son hiperkeratosis palmoplantar, uñas engrosadas y ampollas en manos y en plantas de los pies. El síntoma más invisible, por así decirlo, el dolor crónico. Vivo con dolor. Entonces, bueno, a la pregunta de vivir con una enfermedad rara, en mi caso es levantarte por la mañana y no saber las fuerzas que voy a tener, o si tengo que hacer muchas cosas a nivel laboral con el niño, si voy a poder afrontar el día. Nada, efectivamente, cuando nací, para mis padres fue un shock, como bien habéis hablado. Entonces, bueno, no había tanta información como hay ahora. Y es verdad que es muy importante, y todo el tema que han hablado ahora recientemente las chicas, hay que tratarlo en el colegio, porque la etapa del colegio, adolescencia, es importante tratarla cuando se tiene una enfermedad de este tipo. Y nada, y luego vas creciendo y te vas dando cuenta que al final, hablando y queriendo expresar lo que sientes y buscando respuestas también, en mi caso. Yo, por ejemplo, no tengo asociación en España, pero sí a nivel internacional. Y a raíz de ellos conocí a 10 personas, a 10 familias que están en España. Y ya está, y de vez en cuando hablamos y compartimos, pero tenemos que, pues eso, buscar y, sí, unirnos. Gracias, Gemma. Y nada, esto es un poquito así mi historia. Tengo tratamiento, que he ganado mucho calidad de vida. Cada 6 meses paso por quirófano, me sedan y me limpian la hiperkeratosis para infiltrarme Botox. Y he de decir que bueno, el dolor ha reducido considerablemente. Y para mí es mi tratamiento. Las cremas no me han funcionado, he tomado el neotigazón y nada, en mi caso no ha servido de mucho, pero bueno, ahora con el Botox pues puedo ir con muleta. Entonces ya para mí eso es muy importante. Muy bien, pues muchas gracias, Pamela. Hemos descubierto un poquito más de Pachyonychia y ahora vamos a centrarnos en otra enfermedad rara que es Nevus gigante, a través de María José. No, Juana. Ay, Juana Mari, perdón. Pues a través de Juana Mari. Así que, Juana Mari, permítenos convivir con esta enfermedad también rara. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a Chema, que nos conocimos hace ya
unos años en otro evento que tuvimos y, bueno, pues era por las mismas más o menos características, ¿verdad? Entonces, nosotros desde Nevus gigante congénito, yo me he dado cuenta hoy que tenemos muchas cosas en común con la ictiosis y con la mayoría de las enfermedades de la piel. Entonces, bueno, el Nevus gigante congénito aparece desde el nacimiento. Es una enfermedad, como su nombre dice, congénito. No es hereditaria. Porque hay mucha gente que duda de que si podamos tener algún gen alterado, que seguramente lo haya, pero de momento no lo conocemos. Los estudios que se están haciendo, las investigaciones, como todo va tan despacio, tan lento, cuesta mucho, bueno, ya lo sabéis todos, cuesta mucho llegar a la investigación. Bueno, pues estamos ahí un poquito parados, ¿vale? Entonces, es un lunar de gran tamaño. Puede llegar a ocupar pues, el 70% del cuerpo, como por ejemplo me ocurre a mí. Incluso tenemos pacientes a los que les ocupa mucho más. Y luego tenemos multitud de satélites por todo el cuerpo y de diferentes tamaños. Entonces, la mancha la producen los melanocitos, que es un tipo de células que tenemos en la piel. Entonces, son las que nos producen este pigmento marrón que tenemos en la piel, que algunas veces, dependiendo del paciente, si a lo mejor el paciente es una persona con la piel más clara, no se sabe por qué, pero el nevus suele ser más clarito. El mío, por ejemplo, es muy oscuro. Yo soy también de tez morena, pelo moreno, entonces es muy oscuro. Entonces, esto se produce en el desarrollo embrionario. Es como si dijéramos un error en la fabricación, ¿vale?, de los melanocitos, que son los que producen la melanina. Entonces, lo que hacen los melanocitos es que no se sabe el por qué interfieren en el desarrollo normal y en su distribución. Entonces, sí que sabemos, porque tenemos los ejemplos, de que se pueden dispersar y organizarse, como en mi caso, por ejemplo, como un bañador. Entonces, ese es uno de los más clásicos, de los que más conocemos y más vemos. No se sabe por qué. Todo esto está en estudio, en investigaciones. Entonces, sobre cómo se produce y por qué, pues aún no lo sabemos. Eso es más o menos, eso sí, es una enfermedad que tenemos que tener muchísimo cuidado porque podemos desarrollar melanoma. Y aparte de eso, a veces los melanocitos están en médula y podemos tener desarrollos neurológicos no normales, produciendo una melanosis neurocutánea que es bastante grave. De momento no tenemos muchos casos. Pues muchas gracias, Juana Mari. Y ahora María José nos va a adentrar también un poquito más en ictiosis, que es algo que nos une a todos y cada una de las personas que estamos participando en esta cuarta convención. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy María José, seguro que me conocéis, y nada, tengo ictiosis. Digo ictiosis porque, como Ángela ha dado una nueva denominación y tal, no tengo la lamelar, tengo eritrodermia ictiosiforme congénita, que Ángela siempre me quedaré con ese nombre. Vale. Bueno, sí. Pues eso. Bueno, pues y nada, de deciros que estoy aquí, Chema me invitó y bueno, pues aquí estoy. Se ha hablado mucho de ictiosis y yo lo que voy a hacer es hablaros de mi ictiosis, ¿vale? O sea, quiero decir que lo que vaya a decir son vivencias mías, los tratamientos que yo hago conmigo, porque aquí cada uno, yo que hablo con diferentes personas, con los jovencitos ahora que me encanta hablar con ellos y preguntarles, pues cada uno lo tratamos, lo llevamos, hacemos y tal de forma diferente. A lo mejor nos puede unir algo, pero yo os voy a contar mi caso, porque se ha hablado muchísimo de la ictiosis, lógicamente estamos en un monográfico de ictiosis. Bueno, es importante que empiece diciendo la edad para que nos situemos todos. ¿Cuándo nací? Yo nací en 1962, es decir, tengo 63 años, ¿vale?
Cuando nací, por lo que me decían mis padres, nací con 7 meses, 900 gramos de peso y, bueno, pues rodeada de un celofán. Y, bueno, pues los pronósticos de vida que tenía eran muy bajitos, muy bajitos. Pero mis padres no tiraron la toalla. O sea, ellos dijeron, no, nuestra hija la sacamos y la llevamos adelante. Entonces, el mencionarlos a ellos, me voy a emocionar porque yo soy muy emocional. Los recuerdo a ellos, pero os menciono a todos los padres que estáis aquí, a todas las familias. Daros las gracias, porque nosotros somos fuertes, pero somos fuertes porque vosotros estáis ahí. ¿Vale? Bueno, he hecho una breve exposición, luego hablaré un poco más en profundidad sobre mi vida con la ictiosis y bueno, pues nada, daros las gracias y perdonad de verdad que yo voy a hablar en todo momento sobre mi ictiosis, ¿de acuerdo? Y lo que yo hago con mi ictiosis, ¿vale? Muchas gracias, María José. Y a continuación pues vamos a conocer un poquito más otra enfermedad, porfiria, de la mano de Fide. Bueno, yo en primer lugar también daros las gracias y deciros que estoy encantada, que siento una envidia tremenda de la comunidad que tenéis de paciente y sobre todo de profesionales que van de la mano, que no sabéis la suerte que eso significa para los pacientes que tenemos, bueno, pues una enfermedad poco frecuente y que en muchas ocasiones nos encontramos en ese abismo, como diciendo, ¿a dónde vamos? Y en este caso, bueno, pues yo padezco una porfiria. La porfiria está en diferentes bloques, están las hepáticas que no se manifiestan para nada en la piel y yo tengo una porfiria eritropoyética que evidentemente sí que se manifiesta en la piel. Es una enfermedad genética, hereditaria, autosómica, recesiva, es decir, tanto mi padre como mi madre son portadores y de ahí, bueno, pues yo heredé ambas partes y es cuando se desarrolla la enfermedad. Somos 4 hermanos, mis hermanos afortunadamente ninguno de ellos la padecen, ellos sí que son, ahora de alguna manera han heredado una parte, ellos son portadores, pero con los estudios que existen y por los que he luchado mucho en ese sentido de saber qué cromosoma es, saber exactamente cómo se manifiesta, bueno, pues se puede tener localizado, una cosa que pues de alguna manera nos alivia, ¿no? Y poniéndonos un poco en la piel, como bien decía la compañera, bueno, pues yo no voy a ser tan generosa como ella dando el dato de la edad, sino yo voy a decir que en 1874 se detectó el primer caso con porfiria eritropoyética congénita de Gunther y 100 años después nacía yo, es decir, vaya haciendo los cálculos a ver cuántos años tengo. No, realmente, bueno, pues yo era una niña sana, regordeta, con mis manos, con unas mejillas, con una mirada que quería comerse el mundo. Era una niña totalmente y aparentemente sana. En ningún momento sospechaban el futuro que iba a tener y la trayectoria que iba a recorrer, ¿no? Y digo en ningún momento, y nada más nacer, prácticamente ya me lo podían haber detectado si existe más conocimiento. Y por eso, pues, trato de hacer mucha divulgación y sobre todo en la comunidad médica, porque yo entiendo a los médicos, me pongo en la piel de los médicos y ojalá los médicos también se pongan en nuestra piel en muchas ocasiones, que no pueden conocer, somos más de 6.000 patologías, no pueden tener conocimiento de todas las enfermedades, pero cualquier cosa que parezca extraño, que lo compartan, porque es vital que puedan compartir ese pequeño síntoma, esa pequeña rareza. En mi caso, bueno, pues mi orina era muy rojiza. Las pacientes de porfiria tenemos una orina muy oscura y mi madre ya lo comentó. Estos pañales, mi hija tiene como muy roja, el pañal está como muy manchado,
pero bueno, no le dieron importancia y nosotros pues nos venimos del hospital, mis padres felices, tenían 2 hijos, llegaba la niña que era súper deseada y a los 6 meses pues empiezan a salir ampollitas, empiezan a salir lesiones en la cara. Mi madre le cuesta mucho y por eso entiendo mucho a Samu también cuando ha dicho lo de cómo te remueve, ¿no?, con su padre, al que le mando un saludo. Bueno, pues a mi madre le cuesta describir, pero mi madre dice que parece que le había picado como un mosquito o le había hecho, no sé, mi niña tenía unas manchitas. ¿Qué era aquello? Empiezan las consultas, empiezan un poco las hipótesis, empiezan de alguna manera, a sospechar, pero no a querer decirlo. Entonces se pasaba, vete a este médico, vete a esta consulta, porque en muchas ocasiones hasta el propio profesional no quería pronunciar el nombre de la enfermedad. Hasta que, bueno, pues llega el diagnóstico a los 6 meses, le dicen su hija tiene una porfiria eritropoyética congénita de Gunther, es una enfermedad excesivamente grave, no se puede hacer nada con ella, ni existe tratamiento. Pues imaginaros unos padres viniendo del hospital diciendo que es exactamente eso, que es la porfiria eritropoyética, algo que no habíamos escuchado en la vida, y qué va a ser del futuro de mi hija. Yo, desgraciadamente, bueno, pues mi padre fallece cuando yo tan solo tenía 8 años y yo tengo la sensación y la pena de que mi padre falleció con la tristeza de que su hija no iba a salir hacia adelante, porque todos los mensajes que le daban es que no saldría hacia adelante, ¿no? Yo desarrollé una anemia tremenda y mi padre era el donante de las transfusiones de sangre, era cómo me agarraba la vida, cómo me mantenía mientras no se podía hacer nada por las cicatrices, por las heridas, las noches de dolor, los días de dolor. Y yo siempre digo que he perdido mi rostro y mis manos a base de dolor. Jamás he tenido un tratamiento y es muy duro, ¿no? Es muy duro ver cómo va cambiando tu aspecto, va cambiando tu físico y ello te lleva incluso a cómo vas cambiando tu forma de relacionarte con el mundo, ¿no? Y la porfiria, bueno, pues afortunadamente yo lo digo muy contenta y de alguna manera, pues bueno, con orgullo, somos muy pocos, porque es una enfermedad muy dura, es una enfermedad muy dolorosa, pero en ser muy pocos pues no acarrea el estar muy solos y el ver que bueno, pues no tenemos todos los apoyos que nos encantaría tener. Y poco a poco, pues bueno, vamos a ir desarrollando, que yo si cojo el micro pues ya me lío. Muy bien, Fide. Bueno, pues de esta primera pregunta yo creo que se nos queda a todos muy claro que lo que tenemos delante son personas únicas, personas extraordinarias, pero son pacientes expertos, ¿no? Que ese era un primer concepto que tenemos que tener todos, ¿no? Y Fide lo decía muy bien. Yo creo que al final, hoy, cuando uno participa en un foro como el que nos reúne, en una convención que permite convivir a más de 60 profesionales de diferentes disciplinas en un entorno formado por más de 200 personas, familiares, al final uno siente esa envidia sana, y se lo decíamos a Chema, es decir, porque os tenéis que sentir orgullosos de haber generado esa sintonía tan especial profesionales junto a pacientes y a familiares, ¿no? Porque esa es la gran fortaleza y eso es lo que todas y cada una de las personas que hoy defendemos los derechos de personas y familias que conviven con estas enfermedades raras necesitamos, ¿no? Y el mensaje que le trasladamos también a los profesionales es la necesidad de contar con el paciente y contar también con toda su experiencia y con todo lo que aporta. Porque cuando hablamos de estas enfermedades raras, si hay algo que nos define es la falta de información. Y en este caso, pues tenemos la oportunidad de aprender y de recorrer todo ese camino junto, profesional y persona, en este caso, afectada y su familia, ¿no? Todos tenemos
que aportar y construir este gran camino, ¿no? Bien, pues a continuación, convivir con una enfermedad rara significa afrontar diferentes necesidades de carácter sanitario, social, educativo, laboral. Y mi pregunta va a ir dirigida en esos mismos términos, que cada una de vosotras nos pueda compartir esas necesidades a las que se ha tenido que enfrentar conviviendo con vuestra enfermedad. Pamela. Bueno, pues a ver, necesidades. Es que, como ya se ha hablado, es repetir un poco, pero a nivel laboral, a nivel sanitario, a nivel educativo, creo que falta todavía mucho por hacer. Ese apoyo psicológico también es muy importante, la financiación para la investigación. No sé, los efectos, o sea, los síntomas que no se ven quizás son los que más duelen y los que quizás hay que tratar más. En mi caso, por ejemplo, el dolor, o sea, porque sí se ve que me pasa algo, pero bueno, no todos los días. Un día a lo mejor me ves que voy corriendo más y otro día no me puedo mover y voy en una silla de ruedas. Y esas miradas y los susurros, quizás, no sé. Todavía queda mucho. O sea, yo estoy encantada hoy con la reunión porque vamos, sois una asociación increíble, pero en mi caso falta todavía, falta mucho. No sé. Pues yo os puedo decir que es prácticamente la falta que tenemos de recursos, es prácticamente nos ocupa a todos igual. Pero yo, por mi edad, que tengo 66 años, cuando yo nací, pues para mis padres debió de ser un shock, pero no solo para mis padres, incluso para la comunidad médica, porque no habían visto nada, como yo. Entonces yo fui creciendo en un ambiente normal, sin ningún problema, pero ya cuando empiezas a crecer un poco más, lo primero que yo sentía era la necesidad de poder comunicarme con alguien que sintiera o tuviera lo mismo que yo. No conocía a nadie, yo me sentía con esta enfermedad sola. Empecé a estudiar como cualquiera, hice mi carrera, yo no encontraba a nadie que tuviera el mismo problema que yo. Esa necesidad de compartir, de exponer mis sentimientos y quién me pudiera ayudar, ya no en el ámbito del día a día, es algo que yo llevaba dentro y necesitaba que alguien me dijera: siento lo mismo que tú, comparto lo mismo que tú, el rechazo, las miradas, bueno, pues todo eso. Y al final, como mi sobrina sabía de mis sentimientos, encontró la asociación de Asonebus a través de Internet. Entonces, mi emoción al saber que existía una asociación con mi enfermedad era tan grande que es que yo no veía el día de que llegara para yo poder acudir a esa cita, conocer a la gente, manifestarme. Bueno, la noche anterior yo no pude dormir. Yo llegué con una ilusión bárbara, pero yo llegué a la asociación y solo tenía ganas de llorar. Solo había niños, niños con nebus gigantes, claro que sí, pero niños. Y yo dije, sigo siendo única. ¿Qué hago yo aquí? Hay muchos niños, pero no me pueden dar nada, no puedo compartir nada. Me quedé triste, la verdad. Mi marido venía conmigo, él lo sabe, que yo dije, ¿y qué hago yo aquí? La necesidad de decir, bueno, pues me marcho, sí. Y al final, después de la reunión, después de lo que tuvimos, aquello tuvo una compensación enorme, porque los padres de esos niños vieron en mí el futuro de esos niños, porque muchos de ellos tenían la cosa de que pudieran desarrollar una melanosis neurocutánea, que gracias a Dios la mayoría no lo ha hecho. Ellos me han visto que hice una vida normal, estudié, me preparé, me casé, tenía un hijo completamente sano, sin ningún tipo de nebus. Entonces, para ellos fui un impulso. Cosa de lo que agradecí, bueno, que ya al final dije, qué suerte, he podido ayudar a otra gente que por lo menos no sientan lo que siento yo. Y luego los padres sí que vinieron a agradecerme el que hubiera ido,
Y eso me compensó de toda la pena y la tristeza que tenía al principio. Por eso creo que las asociaciones son súper importantes. Hay cosas que la medicina no nos pueden dar, pero el acogimiento, el saber que hay gente, que te enteras de avances, eso para mí, que estuve hasta hace 27 años sin saber nada, fue un logro enorme. Seguimos conociendo esas necesidades e invitamos a María José que ella también nos transmita en primera persona. Vale. Pues nada, como sabéis, nuestra piel de los afectados es una piel muy seca, muy tirante, agrietada, con mucho picor, se sobrecalienta, algunas son ampollosas, ¿no? Entonces, cuando tú estás mal, porque bueno, mucha gente me decís, es que tú tienes la piel muy bien, es que tú estás muy bien. Y yo siempre decía, pero es que hay muchísimo trabajo detrás de esto, ¿no? Pues bueno, yo digo, ¿cómo puedo decir que la piel me duele? O sea, ¿quién me va a entender que la piel duele? Y es una piel que está afectada de la cabeza a los pies. O sea, es todo tu cuerpo. Y cuando tú estás mal, ¿te duele la piel? Al trabajo, ¿al cole vas a decir que te duele la piel y no puedes ir? Entonces me ha parecido esa frase, no sé si la has dicho tú, Chema, ¿no? La piel grita en silencio, ¿no? Y es verdad. Bueno, yo hasta los 27 años no conocía a nadie con ictiosis, os podéis imaginar. Mi infancia, bueno, pues estuve mucho tiempo ingresada, estaba épocas muy largas, pero no porque hubiese tratamientos al margen del tópico. Yo me ingresaban, pasaba temporadas y consistía en hacerme muchas biopsias, bañarme, las duchas, cremas y luego ponerme plástico por todo el cuerpo. Pero fijaros, yo recuerdo aquellos momentos con otros niños y niñas, ¿no?, que estábamos en dermatología, en el Hospital Clínico San Carlos, en la Cuarta Norte, nunca se me olvidará, y como niños jugábamos y nos lo pasábamos bien. Y ayudábamos en la merienda y ayudábamos y los mayores pues nos tenían como unos más, ¿no? Pero bueno, luego vas creciendo, te vas dando cuenta, ¿no? Y empiezas en el cole de forma, bueno, pues normal, ¿no? Pero tú eres diferente. Te dicen, tú tienes la piel agrietada, tú estás enrojecida, ¿qué te pasa en las manos? Y bueno, somos niños, ¿no? Es entendible. A mí me decían eso como a otra amiga que tenía que tartamudeaba, ¿no? Entonces, pues bueno, lo vas llevando. Siempre con mucho cuidado. Yo he sido muy consciente, bueno, ella me ha ido enseñando la piel, ¿no?, que es fundamental la alimentación. Yo cuando vine aquí en las primeras jornadas me decían, ¿pero tú qué haces? Yo no tomaba todavía el neotigasón, ¿vale? Porque tuve una experiencia, en el 82 tomé el tigasón y bueno, algo se complicó y me lo suspendieron. Entonces he estado mucho tiempo sin tomar nada, todo ha sido a través de vía tópica. Entonces, en ese itinerario yo tuve una laguna médica, porque yo cuando era más pequeña pues sabía lo que había, pero luego ya decía, es que yo voy al hospital y no me dicen nada más, o sea, es darme cremas, cremas y cremas. Bueno, era una fórmula magistral. Y entonces yo veía, digo, ¿qué puedo hacer yo con mi piel? Y empecé yo pues con mis historias, oye, si yo como esto, si yo me ducho de esta manera, si yo cuando tengo el brote me meto en agua con aceite de oliva y estoy ahí un rato, si con la peineta me echo aceite de oliva. Y también es cierto que hay que valorar el recurso económico de cada familia. Mis padres, pues bueno, eran los dos trabajadores, pero éramos una economía medio baja. Entonces, yo recuerdo que los médicos decían, los dermatólogos, tenéis que ir al mar, tenéis que ir al norte. Y yo decía, ¿pero por qué no me lo ponen en la receta? Y así me lo dan, porque mis padres no podían. Y con un gran esfuerzo, pues allí que nos íbamos al norte, ¿no?, a que su hija se bañara en el mar. Y bueno, pues eso ha sido mucho autoconocimiento. Y sí que digo que la alimentación
es importante. Y yo lo noto, quiero decir, yo me he autocontrolado en ciertos alimentos y como soy humana y a veces caigo, pues por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, el cocido madrileño, ¿vale? Pues ya sabéis, lleva el chorizo, el tocino. Bueno, generalmente yo lo tomo con verdurita. Pero cuando te tengo invitados y le echo un cocido madrileño, digo, pues me voy a comer el chorizo, me voy a comer la morcilla. Pero sé que dentro de 2 o 3 días voy a tener un brote en la piel, porque ella se releva y dice, ¿qué dices? Pero en ese momento yo he disfrutado de un cocido madrileño, pero voy a asumir que mi piel va a protestar. Eso y otros alimentos, ¿vale? O sea, quiero decir que es importantísimo y os lo digo desde mi experiencia, ¿vale? El tema que ha hablado Ana anteriormente, ¿no? El tema psicológico. Claro, os podéis imaginar en mi época, psicología, pues hasta que no tuve 40 y tantos años, porque claro, tú te tragabas la ictiosis, ¿no? Yo no había conocido a nadie, ya os he dicho, hasta los 27 años. Entonces, bueno, pues confluyeron una serie de circunstancias y al final topé. Y gracias a una buena amiga fui a un psicólogo psiquiatra y me ayudó muchísimo, no os podéis imaginar. A partir de ahí yo era un poco reacia, decía, otro médico más. Pero de verdad, os lo digo por la experiencia, me ayudó muchísimo. Me ayudó a cambiar la visión de la María José paciente a una María José con ictiosis, porque yo decía, yo tenía esa dualidad, ¿no? Decía, yo soy María José y tú eres la ictiosis y a veces tú me amargas la vida. Y tenía esas dos personas, pero ahora ya soy una, soy María José con ictiosis. Y él me enseñó a ver que la María José con ictiosis soy esta, con el grupo de amigos, con mi familia, con mis amistades, con mis logros conseguidos. He sido madre y sigo adelante y soy la María José con ictiosis. A lo mejor si hubiese sido María José sin ictiosis, pues hubiese sido igual o a lo mejor diferente. Pero de verdad que no me dirijo al sector más cercano a mi edad, ¿no? Que no haya ido, de verdad que es muy recomendable. Y bueno, pues ahora empecé a tomar neotigasón a raíz de la menopausia. Hasta ese momento, desde que me suspendieron el tigasón hasta los 50 más o menos que empecé con trastornos, yo me controlaba la enfermedad, me controlaba, pues como os digo, con los baños, con mucho cuidado. Y bueno, pues con la menopausia se me descontroló muchísimo. Entonces pedí ayuda y en ese momento estaba Raúl. Raúl, a través de la asociación, Inma, me dijo, ¿por qué no vas a ver a Raúl y tal? Claro, Raúl me dio y llegaba con muchísima inflamación, muy roja. Enseguida me pincharon corticoides y me dijo, empezamos con el neotigasón y le dije, si tú me dices que me vais a controlar, yo empiezo. Porque el tigasón no llevaba muchos controles. Entonces él me dijo, yo te voy a hacer controles para que te quedes tranquila y veas que tu cuerpo va funcionando. Y bueno, pues gracias al neotigasón me puedo descubrir. Antes no me descubría, lo estaba hablando con ellas. Siempre ibas tapada, no enseñabas los pies, los brazos, siempre ibas cubierta. Y gracias al neotigasón y a mis cuidados, pues me puedo presentar de esta manera. Pero hay que ser muy constantes, de verdad. Y una prueba la tengo porque, bueno, pues hay muchas incertidumbres, ¿no? El hecho de ser madre, dices, vas a ser madre, ¿tendrás la enfermedad? Pues bueno, he sido madre, mi hija no tiene la enfermedad, es portadora. Y ahora las incertidumbres es la madurez, el dolor de otras enfermedades, ya no solo el dolor de la piel, ¿no? Porque la piel duele, pero también son dolores internos. Y
y bueno, estoy con medicación, pero bueno, más o menos estoy. No sé qué os quería decir, se me ha ido la cabeza, de verdad, es que me pongo a hablar y eso que no soy muy habladora. Sí, habla. Es que Chema solo hace señales, Sí, desde ¿verdad? aquí, señales de humo, y yo quiero cumplir el tiempo. Pero sí habla. Bueno, Te lo agradecemos y ahora vamos a conocer también. Sí, por vamos favor. a seguir conociendo necesidades de la mano de Fide. Bueno, pues realmente en tema de necesidades, evidentemente en la porfiria no existe ningún tipo de tratamiento, no tenemos tratamiento y nuestro único tratamiento, evidentemente no curativo, pero sí paliativo, evitar heridas, por ejemplo son los protectores solares, como muchos de vosotros, las cremas, ¿no? Entonces, creemos y es de justicia que esos protectores solares que evitan nuestro deterioro, evitan nuestras heridas, pues eso Sanidad tendría que estar aprobado por la cartera básica y ser, ¿no?, de alguna manera no cosméticos, sino sí tratamiento. Y luego, evidentemente, para mí lo que necesitamos son protocolos muy claros. Es decir, cuando detectan una enfermedad poco frecuente, tener una ruta muy identificada y que no sea el paciente el que va haciendo esa ruta, buscando a los profesionales. Y pues yo qué sé, en el momento que le dieron el diagnóstico a mis padres, que se vinieran a casa y sin ningún tipo de respuesta, pues creo que pues un apoyo de atención psicológica le hubiera venido estupendamente. A nosotros como pacientes también el tener el acompañarnos en ese recorrido. Y sin duda tienes una sensación de que somos como casos aislados, como que somos números y realmente somos personas con inquietudes, con historias, con ganas de salir hacia adelante y lo que necesitamos es, pues eso, profesionales a nuestro lado, que evidentemente a lo mejor no existe tratamiento, pero que sí que nos acompañe. Y evidentemente, pues, porque nos afecta en todos los niveles de nuestra vida, a nivel educativo. Yo, por ejemplo, a nivel educativo, la enfermedad fue tremendamente dura en la edad de la infancia, entonces yo no podía ir al colegio como todos mis compañeros, había meses y meses que no iba al colegio, pues yo no tenía una persona de apoyo. Para mí el colegio era, bueno, pues iba cuando realmente podía, entonces yo no pude llevar el nivel educativo como mis compañeros. Eso te va mermando tu autoestima porque ves que no has podido estudiar, que en muchas ocasiones pues el no tener unos estudios pues te merma. La verdad que te invalida en muchas ocasiones, te quitan oportunidades, ya a nivel de oportunidades laborales pues están ahí, pero por lo que acarrea la enfermedad y luego evidentemente por las secuelas. Es decir, nos tenemos que guiar y lo podemos hablar claramente, pues una imagen suma mucho y presentarnos así pues nos cuesta en muchas ocasiones y todo ello pues te lo tienes que ir trabajando, autoconociendo y te ves muy sola. O yo lo comparto en el sentido sola, de hacia dónde tiro, ¿no? Y creo que de verdad no somos casos aislados, es que somos pacientes como cualquier otra patología. Yo que me muevo mucho por jornadas, por congresos, recuerdo en una de las jornadas donde había una iniciativa súper bonita en un hospital donde acompañaban a los pacientes oncológicos a esa transformación que iba a tener en su cuerpo, en su autorreflejo. Y yo decía, yo me pasaba así a pensar, y digo, yo no he tenido cambio en mi cuerpo, ¿por qué yo no puedo tener o no puedo optar a esos tipos de recursos? ¿Cuántos recursos hay en patologías de enfermedades poco frecuentes? No los hay. Entonces, para mí es, evidentemente, las cremas y un protocolo claro de acompañamiento en todo momento. Muy bien, pues hemos ido descubriendo necesidades. Chema me hace así con la mano, pero yo antes de... Como el micro lo tengo yo de momento,
Yo quiero hacer una última pregunta a las compañeras que están aquí. Sabéis que a veces cuando organizamos este tipo de foros también invitamos a los responsables políticos para que nos acompañen, nos den unas palabras. En unas ocasiones tienen disponibilidad y vienen, en otras no acuden. Pero en la mayoría de las ocasiones no tienen la oportunidad de quedarse y de disfrutar del contenido de la jornada. Es decir, no tienen la oportunidad de escuchar pues, a profesionales, a compañeras que representan el movimiento asociativo de enfermedades raras y escuchar en primera persona esas necesidades. Entonces yo miro aquí a Lara, la tengo aquí a mi derecha, y es como si estuviese viendo a Mónica García, que es la máxima responsable de nuestra sanidad en España. Y yo creo que ha llegado aquí y vamos a tener la oportunidad, a través de estas compañeras, pues de transmitirle a nuestra ministra qué es lo que nos gustaría que el Sistema Nacional de Salud respondiera y resolviese para el colectivo que cada una representa. Así que, Pamela, dirígete y abre lo que pide. Digo esto porque también esta pregunta no estaba en el guión de Chema, tal cual estaba formulada, pero durante la comida una compañera me ha compartido que tuvo la oportunidad de participar con la máxima responsable de la sanidad en una época distinta y diferente, y le hizo esa pregunta de, oye, ¿por qué los productos para la piel no se incluyen en la cartera del Sistema Nacional de Salud? Y esta persona, pues, incluso lo compartió en sus redes sociales, diciendo que esto no era, esto poco menos que era algo terrible, que se tenía que responder, que se tenía que solucionar, pero a día de hoy esto no está resuelto y evidentemente solo está resuelto en unas poquitas comunidades. Chema, que quiere hablar. Te dejamos. Sí, antes de hablar con la ministra, que es muy importante, ¿vale? Vamos a hablar con la presidenta de la academia, porque se tiene que ir en 10-15 minutos. Perdón. Entonces, para mí es más importante Yolanda que la ministra. No, y os lo voy a decir por qué. Porque Yolanda nos escucha. Y cuando nos escucha, no solamente escucha, sino que además nos ayuda. La ministra nos escucha y después, cuando cierra la puerta, Nos olvida. no sabe de lo que hemos hablado. Entonces, vamos a hacer un Kit Kat, ¿vale? Porque me parece una mesa extraordinariamente interesante, pero como Yolanda se tiene que marchar, yo quiero que ella tenga la oportunidad. Bueno, sobre todo que no le hagas caso a Chema, que la ministra es súper importante y el ministerio también. Nada, yo solamente daros las gracias siempre por la invitación que hacéis a la academia. Siento no haber podido estar en toda la jornada porque también tenemos unas jornadas de fundación para la población y estamos en el retiro y nos hemos tenido que repartir con Ana Martín, con José Carlos, que también ha venido. Bueno, sois esta asociación en la que estáis los pacientes, las familias, los científicos, los dermatólogos, sobre todo liderados por Ángela, que lleva trabajando tantos años con y por vosotros. Entonces, bueno, no podemos más que estar, por lo menos para acompañar y para intentar ayudar en todo lo que podamos. Por otro lado, bueno, cumplís 25 años y entonces hay que venir aquí a cantaros cumpleaños feliz, así que eso es lo primero. Y desde la academia, ¿qué es lo que intentamos hacer para ayudar? Pues yo creo que algo muy bueno y que la iniciativa también ha partido de Ángela es hacer un registro de enfermedades de la piel rara. Yo creo que eso va a ser bueno también para visibilizar, porque claro, las enfermedades raras, como su propio nombre indica, pues son poquitos pacientes, poquitas personas que se afectan. Por lo tanto, el intentar que estén ahí aunadas, el tener un registro, el que ahora además tenemos la suerte pues, de que hay muchísimos tratamientos que están apareciendo, ¿no? Y a veces incluso el localizar a aquellas personas que lo tienen es complicado. Por lo tanto, yo creo que eso va a ser una buena iniciativa. Y luego la otra iniciativa que está Chema y que a ver si lo logramos, ¿no? Es el intentar pues, trabajar desde la academia también con un grupo de trabajo en enfermedades raras en el que
a diferencia de los grupos de trabajo que tenemos en la academia, que son muy nuestros, ¿no? De dermatólogos o como mucho pues de dermatólogos con otros especialistas sanitarios o biólogos, por decirlo de alguna manera, bueno, pues un grupo de enfermedades raras, pues hay que dar la voz a las enfermedades raras y por lo tanto tienen que estar presentes los pacientes, lo cual es algo nuevo para nosotros, pero yo creo que sí lo intentamos y lo conseguiremos. Así que felicitaros, daros las gracias, felicitaros a vosotros. Realmente los testimonios son conmovedores y aunque nosotros os escuchamos en las consultas, ¿no? Con más o menos tiempo a veces, el escucharos aquí a todos y los problemas con los que habéis enfrentado a lo largo de vuestra vida, que además hace años pues sabíamos menos de todo, de genética, y era todo más complicado y que afortunadamente todo esto ha cambiado, el conocimiento también está más al alcance de la mano y eso nos permite pues probablemente hacer las cosas mucho mejor. Así que muchas gracias también por daros el testimonio. Gracias a todos, gracias por dejarme este ratito. Es que sí, es que también quiero irme a dormir a mi casa, que yo vivo en Huesca. O sea, entonces por eso el pedirle a... Sí. Bueno, yo, como aquí podemos hacer peticiones antes de que se comiencen las peticiones a la ministra, yo le hago la petición a la presidenta que para el año 2026 podamos crear ese grupo de trabajo de enfermedades raras de la piel. Creo que con el trabajo que realizáis desde la academia, que es extraordinario, poder avanzar y teniendo más de 800 enfermedades raras de la piel presentes, creo que tiene la contextualización y la importancia para impulsarlo y desde la Asociación de Ictiosis, desde FEDER, vamos a estar acompañándolos para que esto pueda ser una realidad. Pues nada, lo haremos. Ya como aquí hay algunos muchos dermatólogos, testigos. todos van a coger el guante y entre todos lo ponemos en marcha. Pues muchísimas gracias, que paséis, pues hoy acabáis el día muy feliz, que mañana también disfrutéis mucho y gracias por darme la oportunidad y la voz en este momento. Bien, pues muchísimas gracias. Nos queda muy poquito para terminar, así que vamos a comenzar esas peticiones que tenemos, a ver si alguna nos escucha. Así que, y tomar nota. Nuestra presidenta ya toma nota que hay que crear ese grupo de trabajo de enfermedades raras de la piel en el año 2026. Una primera petición muy buena. Ahora, Pamela, a ver qué les dice. Bueno, pues yo creo que empatía, que yo creo que los políticos empatía tienen cero. Y luego, a nivel de España, por ejemplo, que las comunidades se unieran a nivel de sanidad. Por ejemplo, bueno, a raíz de que yo conozco a familias que tienen lo mismo que yo, que somos 10, hay una familia en Tenerife que, no sé si gracias a mí o no, bueno, tuvieron que venir a Madrid para que pudieran acceder a un tratamiento porque en Tenerife no se lo daban. ¿Sabes? Al final, después de muchos años, pues ya lo han conseguido. Pero si todo estuviera unificado, o como bien ha dicho ella, un protocolo para que todas funcionaran igual, yo creo que sería mucho más sencillo sin marear a las familias. Es bajo mi punto de opinión. Bueno, Mari, una petición más. ¿Solo una? O dos, o tres. Aquí no hay límite, no hay límite, no hay límite. Sí, además te estábamos mirando ahí. Pero toma nota, porque nosotros vamos a hacer seguimiento si se cumplen o no. Bueno, pues yo pediría siempre que se nos ofrezca y se nos garanticen unos servicios públicos de calidad, sanitarios de calidad, que exista, que ya hay muchísimos, y yo me he dado cuenta hoy, hay muchos médicos ya formados para tratar estas enfermedades. Vosotros desde Ictiosis tenéis mucha suerte, nosotros en Asonebus no tanto. Yo en concreto, pero eso aunque yo se lo pida a la ministra me va a dar lo mismo. Pero bueno, yo por ejemplo uno de los efectos secundarios de los nebus es que sufro de una lipodistrofia que se me hace debajo de los nebus, en zonas que tampoco se sabe por qué. Entonces ya me han operado 2 veces, me tienen que operar una tercera y como la mayoría de los niños que nacen ya con nebus empiezan a tratarlos desde pequeños. Yo, como le dije a Chema, soy la abuela de la asociación,
no estoy operada de nada, no me han quitado ningún nebus. Entonces, pero nadie en la asociación, que ya hay algún adulto, está sufriendo esta lipodistrofia. ¿Con qué me encuentro? Que no tenemos hospitales de referencia, que es lo que también pedimos. Yo he tenido que solicitar primero que me vea, porque a mí me van a operar en La Paz, pero para operarme en La Paz, pues como nos pasa a la gran mayoría, tenemos que hacer infinidad de papeles hasta que conseguimos una derivación. Yo ya consigo la derivación, pero la doctora que a mí me va a operar no ha visto ningún caso como el mío. Yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que somos enfermedades muy raras, pero sí que, por ejemplo, el hospital, el Clínic de Barcelona, es como un hospital de referencia, más o menos, que aún tampoco lo tenemos, pero sí que allí hay mucho esfuerzo, hay investigación, pero a la hora de un problema como el mío, pues hay falta de formación en los profesionales, bien por desconocimiento, no lo sé, o bien porque somos muy pocos casos. Entonces sí que lo pediría. Y luego también pediría lo mismo que se ha dicho. Nosotros necesitamos protección solar, necesitamos cremas de hidratación porque sufrimos muchos picores, sobre todo en el verano porque los nebus no tienen glándulas sudoríparas. Entonces sufrimos mucho durante el verano y todo eso tiene que ser a coste de nuestros bolsillos porque la Seguridad Social es que no paga nada, absolutamente nada. Y luego creo que deberían apoyar más a las asociaciones y, por supuesto, fomentar mucho más la investigación, que yo creo que la investigación, si no fuera por las asociaciones, habría muy poca. La carta se va a ir completa. ¿Continuamos? Bueno, señora ministra, yo le recuerdo, quiero recordarla ahora, que nos conocimos en la Asamblea de Madrid. Usted estaba en la oposición y cuando se terminó la charla que había allí, usted se acercó muy rápidamente a mí y me dijo, ¿cómo es posible que los tratamientos tópicos en la ictiosis no se cubran? Y le dije, pues es así, no se cubren. Al día de hoy, usted ya es ministra de Sanidad y entonces vengo a recordarle que todavía seguimos con eso. En la Comunidad de Madrid y en otras tantas comunidades, el tratamiento tópico de la ictiosis no se cubre. Entonces, señora ministra... Bueno, vale. Ahora... Ya empieza. Ya empieza a caqueos. Así empiezan todos. Y es que se va. Y es que se va encima. Ha cogido muy bien el papel. Bueno. Pues bueno, aprovecho y este inciso, bueno, que lo tenga usted en su agenda, llámeme, tiene mi teléfono con Chema. Y bueno, sí que quiero decir al día de hoy, ¿no? Con los años que tengo, agradecer de verdad a la asociación pues, todos los logros que se van consiguiendo, que son muchísimos padres. De verdad, que si mis padres vieran que la reunión de especialistas que habéis estado aquí, ¿no? Los que seguís, y que habláis de ictiosis, bueno, mis padres no hubiesen dado crédito. Os lo agradezco enormemente, esa implicación, esas ganas de seguir luchando. Muchas gracias. Y por el CESUR, para nosotros, para los pacientes adultos. Y invito a todos los adultos de verdad que paséis por ello. Lo tenemos que potenciar, que vienen los pequeños detrás y lo van a necesitar. Gracias. Fide, la ministra se te ha ido, pero tienes que me lo veía venir ya. Ya lo sabías, ¿no? Sí. Que cuando te iba a escuchar no iba a estar. Pero bueno, no, vamos a pensar de que va a regresar pronto. Comienza. Reforzar, evidentemente, todo lo que han dicho ellas. Evidentemente, investigación. Sin investigación, nuestro lema siempre decimos, investigación no hay futuro, no hay esperanza. Y la investigación no debe ser en ningún momento contemplada como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Sin investigación, de verdad que nuestras enfermedades no van a evolucionar, pero ninguna, no muchas otras enfermedades. Creo que estudiando enfermedades muy poco frecuentes, estudiando casos muy particulares, se están beneficiando de enfermedades muy comunes. Y entonces estamos hablando en todo momento de inversión y de calidad, ¿no? en el sistema.
El tema de las protecciones, de las cremas, importantísimo. En nuestro caso, la porfiria eritropoyética, tenemos lesiones en nuestra boca, en nuestras piezas dentales, no están cubiertas nada, nada. Ahora mismo el caso, uno de los niños que tenemos con porfiria, tiene toda la boca, se la han tenido que realizar toda nueva, las piezas han sido eliminadas, se le han ido cayendo, ha tenido que ponerse implantes y estamos hablando de más de 8.000 euros que tiene que hacerse cargo las familias. Es decir, creo que hay que estudiar los casos, hay que ver el abanico tan amplio y sobre todo, bueno, pues que hay muchísimas necesidades muy particulares de las enfermedades, ¿no? Y luego, bueno, pues reforzar las diferencias territoriales es increíble, es decir, tenía que ser unificado y cuando existen posibilidades y recursos que no dependa de dónde vivimos, ¿no? Nosotros en FEDER siempre decimos que nuestras enfermedades, aparte de nuestro código genético, también nos afecta nuestro código postal, ¿no? Según dónde residimos, tenemos unos recursos u otros. Como vosotros bien sabéis, hay comunidades donde están el tema de cremas y en otras comunidades no. Y aquí creo que las necesidades tienen que ser muy claras y para todos. Y la ruta me parece fundamental. Es decir, que sepa todo el mundo lo que es un SISCO, la formación en profesionales para las derivaciones, me parece vital. Bien, pues muchísimas gracias. La ministra tiene que tomar nota de todo. Antes de despedir esta mesa en tiempo y forma, que era a las 7:30, yo sí que quería transmitir un poco. Primero, hemos tenido la oportunidad de conocer 4 historias de vida que nos transmiten esas lecciones que tenemos que ir compartiendo y que nos permiten tener esperanza a todos y cada uno de nosotros. Cada una desde una perspectiva diferente, porque convivir con una enfermedad rara, cada uno lo hace de forma particular. Se me ponían los pelos de punta cuando escuchaba a la compañera decir que tiene una lipodistrofia y que no hay un centro de referencia. Y es que la enfermedad que tenía Celia era un tipo de lipodistrofia y ahora España sí tiene un centro de referencia en Santiago de Compostela y es importante que lo conozcan, es importante que los pacientes lo conozcan y es importante que podamos ayudar en todo aquello que... Pero esto lo que pone de manifiesto es esa falta de información. También decir 2 cosas. Necesitamos equidad e igualdad. Los 3 millones de españoles necesitan equidad e igualdad. Equidad en el diagnóstico. Hoy conseguir un diagnóstico de una enfermedad rara, el tiempo medio en España son 6 años. Tenemos que lograr un diagnóstico precoz de una enfermedad rara en menos de 1 año y estar alineados con ese objetivo que persigue el Consorcio Internacional de Investigación. Pero para ello, en España, tenemos que garantizar primero que dispongamos de la especialidad de genética clínica y de laboratorio, que somos el único país en Europa que no dispone de ella, que estamos pendientes de desarrollar un Real Decreto, pero que todavía seguimos siendo ese punto rojo en Europa sin disponer de ella. Necesitamos una ley de cribado nacional, universal, que garantice la equidad. No es posible que haya una diferencia y que el código postal de residencia del paciente supedite el poder tener acceso o no a las pruebas de cribado neonatal. Y esto es una realidad. No se nos puede olvidar que hay personas que a día de hoy no tienen diagnóstico y tenemos un código, el 616874, para poder identificarle. Y necesitamos que este código se incorpore en el Sistema Nacional de Salud para que estas personas que están en esa odisea de diagnóstico puedan también tener voz. Y esto es algo necesario. Estamos hablando de diagnóstico. Necesitamos mayor designación de CESUR. Necesitamos que esa red de CESUR, de centros y unidades de referencia que tenemos en nuestro país, se consolide, pero se consolide con los recursos necesarios. Necesitamos que esos protocolos de derivación del paciente estén claros y definidos, que exista la ruta de derivación del paciente. Es necesario esto para que se pueda garantizar una atención de calidad al paciente. Es necesario garantizar un acceso a los tratamientos. Es decir, solo el 6% de estas enfermedades raras disponen de un tratamiento. Pero es que ese tratamiento no se garantiza en condiciones de equidad y de igualdad. Y esta es la realidad que tenemos en España. 154 medicamentos autorizados en España, de los cuales
no se accede a todos de forma igual. Es decir, ustedes piensen que son el papá o la mamá y que saben y son conocedores de que hay un tratamiento de esos 154 aprobados en Europa y que en España no se incorpora ese medicamento, que no está incorporado en tu Sistema Nacional de Salud. Que yo soy ciudadano español, pero también soy ciudadano europeo y le tengo que transmitir a la ministra que quiero tener acceso a los 145 medicamentos huérfanos que haya utilizado en Europa. Y esto es algo que se nos tiene que garantizar. Pero hemos hablado de proyectos y de necesidades sanitarias, pero estamos hablando a nivel social. Convivir con una enfermedad rara tiene una doble vulnerabilidad. Enfrentarse a procesos de discapacidad y dependencia, donde tardamos más de 2 años en proceder a una valoración de discapacidad, donde enfermedades como las que hoy nos habéis presentado, que están muchas de ellas invisibles, los profesionales que afrontan la valoración de la discapacidad no son capaces de realizar una valoración objetiva y que garantice el grado que corresponde de discapacidad, pero de igual forma en dependencia. Hablamos de educación, es decir, el 70% de estas enfermedades raras son genéticas, pero es que afectan fundamentalmente a nuestros niños. Nuestros niños van a tener también, algunos de ellos, necesidades educativas importantes, pero para garantizar una educación inclusiva en nuestro país hay que garantizar los recursos necesarios en los centros educativos que lo posibiliten. Y a día de hoy esto no es una realidad en nuestro país. Y esto es algo que lo tenemos que tener presente. Y de igual forma, impulsar la investigación, porque lo hemos dicho todos, la investigación es nuestra esperanza, pero esto no solo es decirlo, no solo es escribirlo en un documento, hay que realizar las gestiones necesarias para que se pueda consolidar ese impulso, con financiación pública, pero también generando herramientas para que el sector privado invierta en investigación, porque en enfermedades raras, porque esto es el camino que nos va a abrir muchas puertas. Pues esto es un poco como colofón a esas necesidades. Me he comido solo 2 minutos, me tienes que permitir haberlo realizado. Pero de verdad uno se siente orgulloso y se emociona cuando tiene un aforo como el que hoy os reúne a todos vosotros en una fecha tan importante como es cumplir 25 años. Yo no me voy a poder quedar a la cena de esta noche. La compañera tiene que regresar a Murcia, yo tengo que regresar a Huesca y yo a Murcia. Pero lo que sí que quería era felicitaros por vuestro trabajo, felicitar a Chema, a tu junta directiva y a todas y cada una de las juntas directivas que desde aquel inicio, el 15 de diciembre del año 2000 en Valencia, con Luján y sus compañeros, pues habéis hecho de esta asociación una asociación de referencia no solo a nivel nacional y a nivel internacional. Y deciros siempre lo que te he transmitido tantas veces, que ASID no está sola, que desde la Federación Española de Enfermedades Raras vamos a continuar a vuestro lado, haciendo de vuestras necesidades y de vuestras reivindicaciones las nuestras. Así que esto es lo que deseamos y, bueno, desearos lo mejor y, sobre todo, agradecer de manera especial a Pamela, a María José, a Juana Mari, a Fide, que hoy nos hayan transmitido esas lecciones de vida de las que todos tenemos que aprender y que seguro que nos van a ayudar a ser un poquito mejor. Muchísimas gracias. Vamos.